El segundo científico y primero técnico, ya estamos con ustedes. Ya empezó la clase de física con el profesor Simón Ruiz Díaz y la profesora Ramona González. Comentale ya a tu compañero que ya empezó la clase y también compartirle el link si no vio, no llegó a tiempo en www.13.com.py. Así que arriba ese ánimo porque ya me encuentro con nuestros queridos profesores. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Sofi. Buenas tardes, profe Ramona. En esta oportunidad para trabajar los alumnos ya en sus casas tienen que tener sus apuntes así como sus calculadoras. Entonces, para empezar la clase de hoy, les cedo la palabra a la compañera Ramona. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar como hacemos todos los viernes, primeramente viendo nuestro tema. Y en esta ocasión vamos a hablar del equilibrio estático de un punto material. Vamos a ver entonces la capacidad de trabajar en este tema, que es aplica el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Entonces vamos a tener en cuenta todo lo que aprendimos en la clase anterior. Vamos ahora a lo que son los indicadores que vamos a tener en cuenta hoy. En primer lugar, vamos a trabajar con identificar los datos e incógnitas dentro de un problema sobre equilibrio estático de un punto material y reconoce las fuerzas que intervienen en un problema sobre equilibrio. Además, aplica las ecuaciones correspondientes de equilibrio estático de un punto material y obtiene el resultado esperado en la resolución de problemas sobre equilibrio estático de un punto material. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces las pequeñas definiciones que tenemos aquí para mostrarles a todos ustedes. En primer lugar, el término estática significa inmóvil. O sea, ¿qué decimos cuando hablamos de estática? Decimos que un cuerpo está inmóvil. O si decimos un cuerpo está quieto, podemos también reemplazar esa palabra porque un cuerpo esté estático. Entonces, se sustentan esto bajo lo que son las leyes de Newton. Entonces, ahí ya vamos a ir viendo un poquitito de lo que son las leyes de Newton más adelante. Y nos dice que estudia aquellos casos en que los cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas no se mueven. Entonces vamos a tener en cuenta en este caso de que siempre los cuerpos van a estar quietitos, no se van a mover, van a estar estáticos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que para que un punto material se encuentre en equilibrio, necesitamos que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sean de sumatoria total nula. O sea, la fuerza resultante, como vemos aquí, tiene que ser cero. Vamos a ver ahora con el profe Simón un pequeño ejemplo que todos tenemos en nuestras casas y con la ayuda de Sofi también vamos a trabajar hoy. Muy bien, profe. Muchas gracias, profe Ramona. Entonces, nosotros en nuestras casas siempre tenemos las planteras donde nuestras madres, ¿verdad?, cuelgan sus plantas. Entonces, nosotros podemos aplicar en esto lo que es el equilibrio estático. Vamos a mirar esta primera plantera que vemos acá y cada una de ellas están atadas por un hilo. Sí. A ver, Sofi, ¿cómo le podemos llamar a este hilo? A ver, como que hay una fuerza ahí, entonces está estático esto. ¿Se llama intensidad, profe? Bien, a esto vamos a llamarle tensión. ¿Tensión? Cada uno de estos hilos que están acá, como están sosteniendo este cuerpo que vemos acá, entonces tenemos tres tensiones. Entonces Bien. a los hilos le vamos a llamar tensión. Si nosotros nos fijamos, estos tres hilos van a unirse a un punto único, en donde nosotros podemos trazar o podemos tener lo que es la fuerza resultante, una fuerza que reemplaza a estas tres fuerzas que tenemos acá. En este caso, tensión, ¿verdad? Sí. Entonces, para complementar más lo que yo estuve explicando, entonces vayamos con la profe Ramona. Bien, entonces sería tensión. A ver. Muy bien, Sofía, excelente. Entonces ahora vamos a trabajar nosotros con la resolución de uno de los problemas que tienen ustedes dentro de los planes que de seguro sus profes ya les pasaron en esta mañana. Así que vamos a resolver con el profe Simón entonces el problema que dice un cuerpo de 80 newton de peso se mantiene en equilibrio estático. Antes de continuar con la lectura de este problema tenemos que ver un poquitito qué significa peso. Bueno, el peso sería la fuerza con que la Tierra le atrae a todos los cuerpos hasta su centro, o sea, este cuerpo que tenemos aquí, nosotros que estamos viendo en la pantalla, tiene un peso. Necesariamente todos los cuerpos que están colgados tienen un peso. Entonces, tengamos en cuenta esa pequeña definición, puesto que más adelante vamos a ahondar más en el tema. Entonces, este cuerpo está en equilibrio estático mediante hilos ideales. ¿Qué son los hilos ideales? Son hilos cuya masa es despreciable.
Ahora, conforme indica en esta figura, como ven aquí, tenemos 3 tensiones que el profe Simón les va a explicar enseguida. Y nos pide determinar las intensidades en las tracciones soportadas por los hilos y nos pide hallar lo que es T1 y T sub 2. Entonces vamos a ver ahora con el profe Simón cómo hacer toda esa descomposición de fuerzas que ya aprendieron en la clase pasada. Bien, gracias, profe Ramona, y espero que ahí en sus casas estén atentos. Si nosotros nos fijamos acá en la pizarra, tratamos de recrear lo que es la situación problemática. Tenemos acá las 3 tensiones, T1, T2 y T3. Y lo que nosotros tenemos que hacer es primeramente descomponer lo que vemos acá para poder graficar. Si nosotros nos damos cuenta, el problema nos da 2 ángulos. Tenemos que para el primer hilo tenemos un ángulo de 40 grados y para el segundo hilo un ángulo de 50 grados. Para poder descomponer cada una de las tensiones, nosotros necesitamos un ángulo acá y necesitamos otro ángulo acá. Pero ¿de dónde quitamos estos ángulos? Nosotros tenemos que recordar que en geometría, en matemática, ustedes dan una propiedad que dice la siguiente. Si tenemos 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, entonces los ángulos son iguales. Quiere decir que este ángulo de 40 grados que está acá también va a medir aquí 40 grados. Lo mismo, este de 50 grados va a medir también acá 50 grados. Y fíjense que las tensiones en realidad podemos representar mediante un vector y los vectores sabemos que tenemos que descomponer en componentes. Entonces tenemos que hacer la proyección de la tensión 1 y de la tensión 2. Entonces vamos a trabajar primeramente con la tensión 1. Entonces primeramente vamos a escribir la componente de la tensión 1 en X. Y tenemos que hacer su descomposición sobre el eje Y, que sería de esta manera. Entonces, acá tendríamos el componente de la tensión 1 respecto a Y. Vamos a hacer lo mismo para la tensión 2. Entonces, escribimos el componente en X de la tensión 2. Entonces, esto sería tensión 2 en X y hacemos lo mismo para hallarles un componente en Y, que en este caso sería de esta manera. Entonces acá tenemos la tensión 2 en Y. Entonces, para poder hallar la resultante de este esquema que tenemos acá, vamos a trabajar con la profe Ramona. Bueno, viendo ahora ya todo el gráfico que hizo el profe y que de seguro ustedes ya copiaron en sus respectivos cuadernos para hoy poder enviar la tarea a sus profes, vamos entonces a mirar. Sabemos que de acuerdo a lo que aprendimos la clase pasada, tenemos las diferentes descomposiciones de la fuerza tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces, T1X tenemos aquí nuevamente, ya sabemos y ya aprendimos hace 2 clases más o menos de que T1 por coseno me va a dar entonces la tensión 1 en la horizontal y si yo multiplico por la función seno me va a dar la tensión en la vertical, o sea T1I. Hacemos esto paso a paso, entonces como ven aquí ya están ustedes teniendo tensión 1 por el seno de 40 y tensión 1 por coseno, que son las descomposiciones vectoriales de la tensión número 1. Para la tensión 2 vamos a tener T2 por coseno de 50 y T2 por seno de 50. Ahora, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Y aplicando condiciones de equilibrio habíamos dicho que en la definición tiene que ser igual a 0 la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, como la sumatoria de todas las fuerzas es nula, es 0, entonces vamos a tener ahí que T2X menos T1X me tiene que dar 0 necesariamente. Entonces, al hacer la ecuación algebraica respectiva y reemplazar por los valores que nosotros ya hallamos recién, vamos a tener una pequeña ecuación que me va a relacionar T2 igual a T1 por coseno de 40 dividido el coseno de 50 grados. Ahora, vamos a la otra condición de equilibrio. Si nosotros hacemos la siguiente condición de equilibrio, tenemos aquí
todas las fuerzas sobre el eje Y. Y como vimos en ese caso, en el gráfico del que nos explicó el profe Simón, la tensión 1I y la tensión 2I se tienen que sumar porque ambas iban hacia arriba. Y restamos la tensión 3, que es la respectiva tensión que va a corresponder a lo que sería el peso del cuerpo. Entonces, ahí vamos reemplazando paso por paso, siempre teniendo en cuenta la condición de equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas es nula. Entonces, reemplazando nuevamente por todos los valores que ya tenemos, siempre recuerden que es bueno ser bastante ordenados a la hora de trabajar con esto para que no se nos pierda ninguno de los datos. Entonces, ahí ya tenemos el reemplazo respectivo y vimos que la tensión 3 es 80 newton. ¿Por qué? Porque el peso del cuerpo se halla teniendo en cuenta lo que es la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad. Como mi masa era de 0,8 kilogramos, multiplicado por 10 me da 80 newton, que es la unidad de medida de la fuerza. Pasando al otro punto, tenemos una nueva ecuación y vamos a la siguiente parte, donde tenemos nosotros las dos ecuaciones. Y aquí ya trabajamos el método algebraico. Vemos que tenemos una ecuación que me dice T2 igual a T1 por 1,19 que hallamos en la primera parte en la horizontal, y en la vertical tenemos esta ecuación que ven aquí. Entonces, trabajando ahora paso a paso esta ecuación, reemplazando T2 por su igual, que es T1 por 1,19, tenemos ya los valores respectivos. Ustedes tienen que ir haciéndolo paso a paso y respetando cada uno de los decimales que estamos trabajando. Entonces, ahí vamos a tener el valor de T1, que es de 51,61 newton. De la misma manera, hallamos T sub 2. En este caso, sabemos que T2 es igual a T1 por 1,19 que ya habíamos hallado en el despeje de las fuerzas en la horizontal. Y reemplazando el valor que acabamos de obtener en T sub 1, vamos a colocar aquí el valor de T2. Y en este caso, ahí ya tenemos el resultado tanto de T sub 1 como T sub 2. Entonces, les recomendamos a todos ustedes que puedan trabajar paso a paso cada uno de los ejercicios que sus profes les mandaron esta mañana con el plan que ustedes recibieron con todas las explicaciones. Entonces, tengamos en cuenta que hay que trabajar siempre paso a paso. No olviden que sus calculadoras tienen que estar en el sistema sexagesimal y por sobre todo respetemos cada uno de los signos de las fuerzas. Muy bien, profe, gracias. Profe Ramón y gracias, profe Simón. Estuvieron muy atentos los chicos, me imagino ahí. Y ya sabes, como dice la profe, descargar la plataforma virtual totalmente gratuita, chicos. No hay necesidad de internet, es www.aprendizaje.mec.edu.py. Y bueno, chicos, vamos a recargar esas pilas porque se preparan los chicos del tercero científico y segundo técnico. Y quiero mandar un saludo a los que nos están mirando, al Colegio Experimental Paraguay, Brasil, el colegio también Miguel Ángel Rolón de la ciudad de Ñemby, que está ahí, y también a los chicos de la Facultad de Ingeniería del UCSA, que también nos estaban mirando. Un saludo a todos ellos. Y bueno, se preparan entonces los chicos porque a la vuelta de la pausa estamos con ustedes.